Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy bien acompañado por integrantes del TEC de Monterrey Campus Saltillo porque el día de mañana se celebra el Día de las Naciones Unidas, el 24 de octubre, y en el marco de este día el TEC de Monterrey ha realizado distintas actividades de las cuales me gustaría mucho que platiquemos en torno a ellas. Nos acompaña Mónica Maluy, quien es maestra de Prepa TEC de Monterrey, particularmente diriges el área de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es. Bienvenida, Mónica. Gracias. Está con nosotros también Viviana del Bosque, estudiante de Prepa TEC. Mucho gusto. Igualmente, encantado de que estés acá. Y Mauricio Valdés, igual estudiante de Prepa TEC. Mucho gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Platíquenme primero, para enmarcar esta plática y para saber de qué va, qué sucede el 24 de octubre. ¿Qué se celebra, pues, el Día de las Naciones Unidas? Pues el de este año es bastante especial porque es el 80 aniversario de las Naciones Unidas y la organización está lanzando todo un movimiento de ver las Naciones Unidas a futuro. Y este movimiento incluye, por supuesto, a las instituciones, y el TEC de Monterrey a nivel nacional está invitando a los grupos estudiantiles, a los estudiantes, a sumarse a este movimiento para conmemorar el 80 aniversario de las Naciones Unidas. Y pues Mauricio y Vivi son los líderes del grupo estudiantil de debate, y pues son los que están coordinando los esfuerzos aquí en la Prepa TEC, el Campus Saltillo. Hace 80 años se terminaba la Segunda Guerra Mundial y los líderes de las naciones dijeron: no podemos estarnos matando entre todos, necesitamos juntarnos, necesitamos hacer una tregua por la paz, pero una tregua que, más allá de la tregua, más bien un acuerdo que nos permita no volver a caer en lo que caímos, ¿no? ¿Por qué ustedes, particularmente 80 años después, deciden unirse a este movimiento a través del TEC de Monterrey? Sí, pero sí, sí. ¿de qué manera les llamó o por qué unirse a esto? Bueno, primero que nada, pues aquí en el TEC desde primer semestre nos enseñan a que hay modelos de las Naciones Unidas en ciertos campus de aquí de México. Y pues, por ejemplo, yo en mi colegio yo no conocía lo que eran los modelos de las Naciones Unidas, pero entrando al TEC me enseñaron a que existían estos modelos y que podías debatir, podías dar tu opinión y más que nada representar a un país para proponer una solución a alguna problemática que está sufriendo el mundo. O sea, por ejemplo, ahorita en los recientes modelos hubo muchos temas que incorporaban lo que es el conflicto entre Israel y Palestina. Claro. Entonces esto engloba que pues todos podemos tener alguna voz o todos podemos generar un cambio desde nuestras escuelas, o sea, desde donde sea, cualquier cosa pudiera hacer que los jóvenes tengan alguna voz y que tengan algo que decir ante el mundo y las problemáticas que tiene el mundo. Claro. Viviana, ¿cómo fue tu caso, primero? Y segundo, si nos puedes platicar cómo es la dinámica, porque entiendo que hay debates, pero cómo es la dinámica de este modelo. Claro, pues la verdad es que el debate estilo Moon me lo inculcaron ya desde mi escuela anterior, entonces yo al entrar al TEC se me abrieron muchas puertas y muchas oportunidades, es otro alcance, claramente es a nivel nacional, conoces mucha gente, mi experiencia la verdad es que es de las cosas que creo que más me han formado como persona y como estudiante, te deja aprendizajes increíbles, muchísimas cosas, muchísimos beneficios, te abre puertas, como lo mencioné, a conocer mucha gente, a conocer opiniones diferentes y defender a veces posiciones que pues al final del día no estás de acuerdo. Y disculpa, ¿cuál era la siguiente pregunta? No, antes de ir a la siguiente, me llama la atención esto, o sea, defender posturas de las cuales quizás no estás de acuerdo. Es decir, no es que tú elijas a qué país vas a representar o qué postura vas a tener. No, al ¿Cómo es? contrario. Cuéntame. Por ejemplo, en la última simulación me tocó representar a Irán en un conflicto sobre la militarización de la inteligencia artificial. Okay. Irán es un país que siempre ha sido bastante controversial porque nunca ha sido abierto a tratados, a transparencia, entonces pues siempre está abierto más al conflicto, impulsando ese tipo de violencia, por decirlo así. Y es una posición que es difícil de representar y que yo estoy en contra, pero pues al final del día es la posición que se me asignó y es investigar, buscar argumentos, intentar ponerte en esa posición y defenderlo. Y sobre la dinámica de cómo funciona, pues es así. Tú seleccionas un comité, normalmente hay diferentes opciones. Está la Asamblea General, el Consejo de Seguridad,
muchísimas cosas, muchísimas problemáticas diferentes actuales y hay también futurísticos y anteriores, hay también comités históricos. Okay. Entonces, tú escoges uno con un tema y se te asigna un país y pues literal es intentar resolver el problema a nivel internacional con la posición que te tocó. También siendo aliado de, por ejemplo, Estados Unidos, no puedes apoyar la solución que está proponiendo el delegado de Rusia, pues claro. porque conflicto de interés. Y para esto, pues evidentemente ustedes tienen que estar enterados de lo que está pasando en el mundo, cuál es la postura de cada país y demás, ¿no? Sí, claro, o sea, antes de cada modelo, por ejemplo, existen lo que son los delegados, que son los que debaten sobre el tema, existe lo que es la mesa, que es el que califica a todos los delegados y es el que proporciona el tema, el que organiza todo, cómo se va a llevar el debate, les da, ¿cómo se puede decir?, asesoría a los delegados para que puedan llegar y estar preparados. Y existe lo que es el secretariado, que ahorita somos nosotros, ya llegamos a ser el secretariado, que es el que organiza todo el modelo, el que coordina las mesas, el que coordina la logística del evento, las finanzas del evento, los patrocinadores, todo lo que conlleva detrás del evento, no nada más lo que se ve durante el evento. Pero sí, o sea, más que nada la pregunta que usted, Jesús, dijo sobre el país que tú representas, o sea, el secretariado es el que asigna este país al delegado que se inscribe. Y entonces, por ejemplo, a Viviana, por ejemplo, le asignaron Irán en este tema y Viviana tiene que investigar y hacer su investigación sobre el tema, por ejemplo, en lo de la militarización de la inteligencia artificial, pues tienes que llegar a representar tu postura, porque si no la mesa también te puede como corregir y decir que, pues, por ejemplo, Viviana no estaba siguiendo la postura diplomática que Irán tiene ante las Naciones Unidas. Ok, de alguna forma, Mónica, esto tiene algo de teatral, en el sentido de que están interpretando ciertos roles con los que no necesariamente el participante está de acuerdo. O sea, no es un debate donde defiende las posturas propias, sino las del rol que le tocó cubrir, ¿no? Así es. Y esto requiere investigación, mucha investigación previa. Requiere también, y esto es parte de lo que me gusta, no me dejarán mentir, yo cada que hay un modelo entro a los diferentes salones y disfruto muchísimo escucharlos, porque es un ejercicio de diálogo muy rico, es un ejercicio de escucha, ¿no? Tienen que escucharse unos a otros para poder establecer un contraargumento, para en conjunto llegar a lo que comentabas en un inicio, al principio de las Naciones Unidas, ¿no? Que surgió como un esfuerzo entre estos países para, a través del diálogo, promover la paz y la seguridad. Esto es lo que practican en estos modelos, ¿no? Nuestros estudiantes, esta capacidad del diálogo para no lograr lo que uno quiere a manera egoísta y a manera individual, sino a lo que es mejor para todos, acorde al tema que están discutiendo, porque al final del modelo lo que se busca es que lleguen a una solución a través de este diálogo, ¿no? Y les da esta apertura a conocer diferentes perspectivas, diferentes posturas, establecer un pensamiento crítico e ir desarrollando esta apertura a escucharse unos a otros e identificar que pueden llegar a una solución a través de este diálogo, ¿no? Claro. Es un ejercicio muy rico, de verdad. Como no, comentas pensamiento crítico y ahora con la ola de inteligencia artificial y el miedo que tiene mucha gente, sobre todo quienes se dedican a la educación, de qué va a pasar, hacia dónde nos va a llevar esto y demás. Y sale muy seguido el tema pensamiento crítico. Es importante que no perdamos el ojo de ahí. Y este tipo de actividades me parece que las fomentan porque, entre otras tantas cosas, les permite escuchar a los otros con los que están debatiendo, pero también al país que no conocías, que igual no estás de acuerdo con sus políticas, y no tienes que estarlo para entender que es tan valioso como con las que concuerdas, ¿no? En este sentido, Viviana, si me permites hablar de este caso de Irán, Mauricio, ahorita nos platicarás si te tocó algo parecido en algún momento, pero ¿qué aprendiste de Irán, independientemente de que haya cambiado tu postura en algo o no? ¿Qué te dejó el interpretar? Yo digo interpretar porque teatro, pero digamos, establecer o jugar ese rol
¿qué te dejó a ti? Pues para empezar, mucha investigación sobre todas las más mínimas acciones que ha tomado, sobre las políticas y el por qué toman ese tipo de decisiones, sobre todo. O sea, es una posición muy difícil de entender, pues, porque al final del día estás fomentando la violencia, pero no, desde la perspectiva de Irán es una manera de defenderse contra los países como Estados Unidos, que son enemigos, y al final la única forma de defensa que tiene Irán es la inteligencia artificial y sus drones de inteligencia artificial que está exportando e importando. Y así también, como dice el documento de las Naciones Unidas en el artículo 51, tiene derecho a fabricar, exportar y vender armas cada país como guste. Entonces, o sea, fue muy interesante entender el por qué, pero al final del día sí dices de que, wow, o sea, hay muchas razones del detrás de toda esa toma de decisiones y por qué no son parte de tratados internacionales, los cuales pueden dañar su defensa al final del día contra la posición, perdón, contra la comunidad internacional. Ajá. ¿Ha pasado que en algún momento alguien diga, este país, por mi forma de entender el mundo, por como que, o sea, no sé, estoy pensando en Irán particularmente, que lo interpreta o que lo lleva a cabo una mujer y que dice, por el trato que tienen sistemáticamente violento hacia las mujeres de ese país, yo me niego a participar? ¿Ha sucedido algo así? Pues dentro o sea, del campus Saltillo, yo no me he enterado de alguna experiencia así, no sé, tú, Mau. Bueno, no ha habido ese tipo de que no aceptan el país que se les ha asignado, pero sí ha habido ese tema, por ejemplo, más que nada en el comité que se llama Commission Status of Women, que es el de la mujer. Uh-huh. Y sí ha habido mucho que se salen un poco de lo que representa su país, claro, y entran temas personales y más que nada cuando son opiniones completamente opuestas. O sea, se salen totalmente y ha habido pleitos, o sea, fuera del comité, pero nada se ha salido de control, pero que no hayan aceptado alguna delegación y así, pero sí ha habido temas controversiales así. Sí. Claro, porque al final no dejamos de ser personas, sino dejamos de estar atravesados por ciertos temas que nos mueven, sí, claro, nuestras fibras más sensibles. Mónica, para terminar de entender lo que sucede aquí, ¿ocurre un modelo a nivel campus Saltillo y luego hay uno nacional o cómo sucede realmente o es complicado de explicar? No, es un ejercicio muy rico. La verdad es que, por ejemplo, tuvimos uno a nivel generación en el que participaron todos los estudiantes de tercer semestre. Okay. Lo tuvimos ahora en agosto. A partir de ahí, aquellos que obtuvieron las mejores posiciones, que con más habilidades para debate, las mejores calificaciones, representan al campus. Y ya tuvimos una experiencia en la que viajamos al campus de Laguna, en Torreón, en donde se trajeron 7, 8 premios de 15 estudiantes que íbamos. Okay. Van a representar en el campus en Guadalajara este fin de semana que viene, también en campus del TEC, y en noviembre representan en Monterrey. Y también participan, de esto te pueden platicar un poquito más porque estas experiencias también nos han enriquecido mucho en eventos internacionales, que les dejo la voz a Vivi o a Mamá para que te platiquen de las últimas experiencias internacionales que han vivido representando al modelo de las Naciones Unidas. Platíquenos. Bueno, pues desde cuando entramos al TEC ya existía este grupo estudiantil, o sea, el grupo estudiantil, para dar tantito contexto, uh-huh, el grupo estudiantil somos un grupo de estudiantes que fomentamos la cultura del debate más que nada entre el campus, okay, para poder así sacar un buen nivel y al final pues es una buena opción de aprendizaje porque como mencionó Miss Moni, te deja muchísimos aprendizajes, o sea, incontables que nos han dejado a todos nosotros, pero para poder salir a otros campus y sacar los premios posibles. Pero desde 2022-23 se hizo el primer viaje internacional que fue al modelo de las Naciones Unidas, al original, al que se celebra en las instalaciones de las Naciones Unidas. A nosotros no nos tocó, fue el primer viaje, nosotros seguíamos en secundaria. Y a partir de ahí fuimos a un modelo que se llamaba SecMun en Madrid. Okay. Y ahí pues conocimos gente de todas las culturas, había gente de África, había gente de Turquía, había españoles, había británicos, había franceses, y ahí más que nada aprendes cómo las diferentes culturas
o sea, las opiniones sí son reales y, por ejemplo, que nos tocó representar a otro país, o sea, por ejemplo, España y a lo mejor un español México Ya, claro. y tenías que cambiar ahí, o sea, estaba muy padre eso y pues no sé, Viviana, si te quiere platicar el viaje que hicimos en enero de este año. Pues en enero de este año tuvimos la oportunidad de participar en la Universidad de Columbia, en Ajá. Nueva York. Lo organizamos entre 4 personas. La verdad es que increíble experiencia. Fue mucho aprendizaje porque eran comités masivos de 200 personas. Entonces, para que te escucharan las personas, todos los delegados, tenías que dar o puntos muy buenos o aprovechar muy buenas participaciones. También había comités que eran, se les decía de nivel experto, que eran más chicos, pero te quedas impresionado con el nivel que hay y cómo se meten tanto en el papel, porque se me olvidó mencionar, pero también hay comités, por ejemplo, de Senado de la República de Mexicana y Ok. también de Estados Unidos. Entonces, a mí me tocó debatir en uno de esos y wow con toda la gente. ¿Y es como una especie de simulación de una sesión del Senado o cómo funciona? Sí, Ok, así representas algún diputado o algún personaje, en mi caso histórico, en Estados Unidos. ok, Entonces era como una sesión del Senado, pero en 1960 por allá. ok. Ya, ya, ya. Sí, Mira, o sea, no es solamente las reuniones de las Naciones Unidas, sino las sesiones de las Naciones Unidas, sino de en los distintos países todos los ejercicios democráticos que ocurren en ese lugar. es correcto. Ok. Sí, Bien. y ya para seleccionar los estudiantes que van, se hacen eliminatorias para varias rondas, ya sean dentro de los miembros de la mesa y alumnos de fuera, así como también nosotros fuimos en primer semestre y así participamos para poder ir a Madrid. Ok. Y esto, Mónica, ahí como el jurado se fija en la forma en cómo argumenta, en cómo se presenta, en qué tanto estudió, investigó y demás, o cómo Sí, eligen a los representantes. sí, 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 su nivel de compromiso con estos ejercicios que se realizan, su nivel de investigación, la calidad de investigación, la calidad de sus argumentos, la estabilidad para proponer soluciones viables y relevantes en los diferentes momentos, pues van sumando puntos, ¿no? Tanto en estas simulaciones que te he comentado que ocurren a nivel local, regional y nacional, como en eliminatorias adicionales, ¿no? Porque pues la verdad es que sí tenemos muchos estudiantes que tienen mucho interés en este tema, precisamente por los resultados que han visto y el crecimiento que han Claro, visto claro. de quienes han avanzado en este camino. Ajá. Me comentabas, Mau, que el club de debate es como el núcleo, el corazón de todas estas participaciones. ¿Qué hacen en eso? O sea, cada cuando se juntan, tienen clases de qué, quién lo lleva a cabo, qué aprenden ahí, digamos. El día a día, más allá de los eventos a los que van, el día a día, ¿cómo es en este club? Pues mira, Viviana y yo somos los líderes del grupo, Ajá. nosotros y con nuestra asesora que es la maestra Malui. Entre nosotros tres hacemos como la organización. Por ejemplo, ahora en vacaciones de verano estuvimos juntándonos mucho con nosotros tres porque el grupo se hace ya entrando a clases. Uh-huh. Entonces estuvimos nosotros porque el modelo que era para tercero semestre de esta generación fue en finales de agosto, principios de septiembre, entonces no podíamos esperarnos para empezar clases y empezar con la organización, pero más o menos funciona que, por ejemplo, tenemos la organización del modelo, convocamos una junta, en el grupo existen ciertas áreas, que es el área de finanzas, el área de logística, el área de impacto y atención al delegado, el área de educación y el área de Comunicación. comunicación. Entonces, pues ahí vamos juntando, vamos dividiendo por áreas y entre Vivi, la maestra Malú y yo vamos asignando las tareas. No sé, por ejemplo, a finanzas les asignamos, tienes que mandar estas cartas de patrocinio, tienes que cotizar la comida de los delegados, tienes que cotizar las playeras de todo el secretariado y con logística y tienes que cotizar la pantalla para la inauguración, la tarima, tienes que hacer todo el minutero de la inauguración de la clausura, tienes que hacer el tiempo que va a durar cada sesión, el tiempo que va a durar cada break, que no se atrase, tener tantito colchón. Y luego, por ejemplo, educación tiene que hacer todos los temas que se van a debatir en el modelo y seleccionar a las mesas que al final son los que califican a los delegados y porque todos están buscando el premio a final de cuentas, bueno, la mayoría. Y
pues estas personas quieren tener a alguien que tenga un punto crítico y un punto justo que los va a calificar, y esta área de educación es la que se encarga de seleccionar estas mesas y de seleccionar los temas que se van a debatir. Y el área de comunicación es esta área que se dedica a promover la imagen del grupo, a promover las inscripciones a los modelos, a promover la imagen del grupo como grupo estudiantil del TEC, porque si estamos creciendo, es un grupo relativamente nuevo. Ujú. Y pues el área de comunicación la verdad es que ahorita es muy importante porque nos ayuda a llegar a más alumnos y más que nada a los que van entrando de nuevo ingreso a primero de prepa. Por lo que entiendo el club, entonces, más bien los dueños son los estudiantes con su asesora, Correcto. pero ellos son quienes están decidiendo constantemente sobre qué hace, cómo se hace y demás. Correcto. Sí, claro. Sí, perdón, nada más un paréntesis rápido. Si solemos escuchar esto de, es que porque esto no lo aprendí en la escuela, todas estas cosas de adultos, de cómo funciona el dinero, cómo funciona el presupuesto, cómo funciona la logística de un evento, es ahí en donde lo aprenden con la práctica No, y a me prueba y encanta error. porque además es un club de debate. Quiero pensar que también llevarán sesiones en donde aprenden a debatir, a argumentar, como pararte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a la vez es un club, o sea, creo que club de debate le queda bastante corto para todo lo que se aprende ahí. Es decir, salen expertos en organizar eventos, en protocolo, entre otras cosas, ¿no? Diplomacia y demás. Sí, 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 es una experiencia bastante completa que, lo repito, se me hace que es de las cosas que más me ha formado durante toda mi prepa. Las amistades que creas, lo que aprendes a defender posturas difíciles, a escuchar, que pues es muy importante. Siento que es algo que de repente mucha gente como que se le olvida, y mi opinión, ¿no? Al Ajá. final del día, escuchar, a comunicarte, a poder perder ese miedo a hablar enfrente de personas, es la experiencia, se me hace que de las más completas que he tenido en toda mi vida. ¿Cómo no? Vivi, Mau, ustedes particularmente, ¿están en quinto semestre, sexto? Sí, Sí, en quinto. En quinto, último año de prepa. Así es. ¿Ya saben qué quieren estudiar? Sí. Sí. ¿Qué quieren estudiar? Bueno, te vas a sorprender porque yo no voy para nada de derecho ni nada, pero voy a estudiar ingeniería civil. Ok, bien, como ingeniero civil. ¿Y tú, Vivi? Yo quiero una doble titulación de Derecho y Administración de Empresas. Ok, bien. ¿De qué manera creen que toda esta experiencia que han estado teniendo y que seguirán teniendo durante esos próximos 2 semestres, lo que queda del quinto y el sexto, les van a ayudar para la ingeniería civil, para esta doble titulación? Bueno, primero que nada, la verdad es que como ingeniero civil, pues necesitas un plus al final. Y lo que creo que yo me podría llevar de estas actividades y de estos modelos es la habilidad de negociación. Porque al final en el debate tienes que negociar que tu solución sea propuesta y sea la que se implemente ante las Naciones Unidas. Uh-huh. Y es un parteaguas entre cómo negociar y cómo aprender a negociar sin perder tus intereses, por así decirlo, pero también ayudando, porque al final la delegación tiene que buscar su propio bien. Entonces aprendes a negociar buscando el propio bien de tu país y buscando el bien de todo el mundo al final de cuentas. Y creo que lo que más me lleva es la oratoria, más que nada, y las habilidades de negociación. Bien. Vivi. Acá por mi lado, pues tengo la esperanza de estudiar esta doble titulación en España, entonces desde ya estar abierta a una comunidad internacional desde antes, pues es un mega plus. También, como dice Mauricio, la oratoria y las habilidades de negociación que desarrolla son impresionantes. Aparte del pensamiento crítico, investigación, o sea, que no me ha ayudado a prepararme más bien para este tipo de cosas. Siento que ahorita estoy muy preparada para empezar con esta carrera gracias a las experiencias que he vivido. Derecho y administración, ¿cierto? La Sí, doble sí, sí. titulación. ¿Te interesa ahorita, luego la vida te irá llevando, ¿te interesa ahorita enfocarte más hacia la administración en la iniciativa privada o en organizaciones públicas, gobiernos, ONU y demás? Ahorita la verdad es que no lo tengo así como que 100% definido, pero pues es poco a poco ir viendo. Me apasiona mucho todo lo de el sector privado, pues son problemas muy complejos, pero también todo lo humanitario es algo inevitable y es algo en lo que se tiene que tomar acción lo antes posible. Y la verdad, el hecho de que se nos está dando la oportunidad a nosotros desde esta edad de tener esa perspectiva global, se me hace algo increíble, la verdad. Claro. Mónica y también Mau y Vivi, esta quizás sea una pregunta que pueda ser compleja en el sentido de,
La ONU nace hace 80 años con el objetivo de que haya paz en el mundo. A mi juicio, no hay paz. O sea, hay muchos conflictos y sigue habiendo conflictos. Desde su experiencia en estos modelos, ¿qué reflexiones han generado como para responder críticamente ante la imposibilidad o incapacidad, no sé, de las naciones para poder tener un mundo en paz? Pues yo creo que las Naciones Unidas a lo mejor no han hecho la paz mundial en su totalidad, y no creo que sea a lo mejor una culpa de las Naciones Unidas, ya que, o sea, en las Naciones Unidas se incluyen todos los países, y a lo mejor hay países que por su propio beneficio desean o quieren no tener una paz mundial y a lo mejor tener una defensa militarmente alta, en lugar de cooperar e invertir en algo que pueda mejorar la paz mundial. No es algo que sea directamente culpa de las Naciones Unidas, sino que pues finalmente engloba todas las naciones que están buscando la paz mundial, y hay veces que hay opiniones entre diferentes países que no se logra este tipo de cosas, pero definitivamente no ha habido una tercera guerra mundial, y pues es por lo que se planteó estas Naciones Unidas, para que no hubiera una tercera, y pues no ha habido todavía. Hasta ahora no, que así siga. Siento que el tema de la paz mundial es algo bastante complejo, ya que conlleva muchísimos factores, desde que los países están viendo primero por sus propios intereses y por sus propios mecanismos de defensa, así como ponía el ejemplo con Irán, hasta que hay tratados que a lo mejor no tienen sus principios, no están siendo contemplados sus principios, entonces prefieren o no ser parte o simplemente no seguirlos. Entonces falta también como ese cumplimiento por parte de todo el mundo, de la comunidad internacional, porque puede que teóricamente todos estos tratados internacionales, todos estos acuerdos estén muy completos, pero en cuanto a práctica, pues es cuando se complica. Claro, claro, claro. El foro está ahí. Y creo que, pues, finalmente el que exista este foro para que puedan compartir ideas, llegar a acuerdos, no es el avance total a una paz mundial, pero creo que pues, casos de éxito ha habido. Y con respecto a los modelos, yo alguna vez les comentaba hacia un grupo de profesores después de haber entrado a varios de los comités y haber escuchado, les decía yo, es que si esto que estamos viendo aquí y escuchando aquí con los chicos, con estas ideas que se están compartiendo y cómo finalmente están llegando a un consenso, si esto se lograra replicar realmente a nivel internacional, a nivel nacional, en los ejercicios democráticos en los senados, por ejemplo, y a nivel internacional, en estos foros de la Asamblea General, dije, bueno, el mundo sería otro, ¿no? Y creo que en las instituciones, las escuelas, los profesores, por eso seguimos y por eso estamos en donde estamos, porque finalmente en estos ejercicios vemos un halo de esperanza, ¿no? Y así veo, así me atrevo a decir que veo la Organización de las Naciones Unidas como un foro en donde llega a haber, o sea, hay esta presencia constante de la esperanza, y mientras la esperanza siga, futuro hay. Mónica, ¿qué piensas cuando ves estas simulaciones con estudiantes que tienen poca experiencia, en el sentido en el que tienen 17, 18 años, 16, y las comparas con las zafarranchos, si se puede decir así, de la Cámara de Diputados, de senadores, que se pueden a ver la Champions, que se agarran a golpes, o incluso algunos berrinches, digamos, que llegan a ser incluso en la ONU y demás, que pues mejor que vayan estos, ¿no? O que estén estos allá. O sea, la simulación parece ser muchas veces más profesional que la realidad o que el ejercicio. Sí, porque son súper estrictos en el protocolo, ¿eh? O sea, al estar en la mesa y el secretariado son hasta más estrictos que los mismos maestros, ¿no? El protocolo, el seguimiento que se tiene que dar, el no utilizar el celular dentro de clase, este ejercicio de tomar notas al momento que estoy escuchando.
de escuchar, para empezar, ¿no? Para Porque, empezar. o sea, ya quisiéramos que los diputados escuchen cuando el otro estado, los senadores, pero bueno, eso Sí, es otra cosa. sí, totalmente. Entonces, el estar, el escucharlos, otra vez, me da esperanza, el compararlos con los ejercicios que después vemos en ciertas cámaras, estos que bien mencionas, sí me genera algo de frustración. ¿Cómo no? Finalmente, digo, pues, como esta parte de maestra, ¿no? Pero sí, o sea, la respuesta es frustración. O sea, Sí, claro, me imagino. Y la pregunta que te hacía Vivi, particularmente a ti, Sí, porque sí. está el tema del derecho, la administración está más cercano a lo público, es, pues ojalá sean ustedes que los que el día de mañana estén ocupando esos curules, esos espacios en donde históricamente nos han dado, nos han debido mucho, ¿no? Los administradores públicos. Pero me gustaría volver con ustedes y preguntarles, me dicen como en términos generales, como las habilidades que han estado desarrollando, los aprendizajes que les dejan, pero de, de tantos, alguno en particular que digan, yo este día aprendí esto, o me cayó el 20 de esto, o me di cuenta que era buena o bueno en esto, a partir de estos ejercicios, tanto a nivel interno dentro del club o ya en las experiencias nacionales e internacionales en las que han participado, que dijeran, este día, esta situación, a mí me dejó esto, si es que ahorita les viene como algo. A la mente. Ajá. Pues yo creo que una situación que me haya enseñado podría ser, por ejemplo, en el foro, existe, no lo hemos mencionado, pero existe, no sé, hay 10 foros en el modelo. Uh-huh. Y de esos 10 foros sale un ganador de primer lugar. Y todos esos primeros lugares los sacan de sus comités, de sus respectivos comités, y los sientan a todos juntos. Entonces es un comité donde están sentados todos los ganadores del modelo. Y aquí no se debate sobre algún tema real o sobre algún tema que exista o que esté pasando o que pasó, sino que en este foro de ganadores se crea una crisis por parte del secretariado. Okay. Entonces son temas que no tienes ni idea de qué se va a tratar, no tienes ni idea de qué se ha hecho para, o sea, por ejemplo, en Torreón que estuvimos Vivi y yo ahí, no me dejará mentir, estábamos en el foro de ganadores y era un tema sobre una inteligencia artificial queriéndose apoderar del mundo, amenazando países. Y yo, en este momento que te voy a explicar, fue cuando aprendí, por ejemplo, yo empezaba y escuchaba al secretariado leer la crisis y escuchaba a los demás delegados hablar y yo decía, ¿de qué están hablando? O sea, yo no entiendo nada. Y yo lo que en ese momento dije, lo voy a usar a mi favor, es, espérate 10 minutos, escucha todo lo que están diciendo para que tú puedas ir conectando cosas, ¿no? Porque el secretariado me leyó en inglés y en nivel de rapidez 1000 y nada más entendí inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces yo estaba tratando de escuchar lo que decían los demás delegados para poder yo conectar mis ideas y decir, pasó esto, Estados Unidos bombardeó, Estados Unidos hizo, Estados Unidos está colaborando. Entonces sí, lo que yo, por ejemplo, ya aprendí mucho es escuchar, porque yo antes era una persona de hablar, y a lo mejor no escuchaba. En mi primer modelo, que fue en Torreón, de hecho, mi primero y lo que es el último ahorita que fuimos el 26 y 27 de septiembre, Sí. de octubre. Septiembre. De octubre ni pasa. Y, ¿cómo te puedo decir? O sea, ya aprendí lo que es escuchar, ¿no? O sea, escuchar de verdad, no nada más estar oyendo lo que dicen los demás, escuchar y estar anotando al mismo tiempo todas tus ideas, porque como van hablando y hablando, se te van las ideas y a lo mejor no te dan la palabra porque a lo mejor el moderador se la da a alguien más, pero tú tienes que estar escribiendo, escuchando lo que dicen, conectar ideas, hacer un argumento a favor de tu delegación y luego te cambian la delegación en el foro de ganadores, puede ser España un minuto y al siguiente te ponen Estados Unidos y tú le acababas de tirar a la delegación de Estados Unidos, entonces tienes que estar constantemente escuchando lo que está pasando en el comité, ¿no? Ok. Bien. De mi parte yo tengo una personal y una más académica. Personalmente aprendí que hay muchas cosas que están muy fuera de mi control. Por ejemplo, en las primeras simulaciones, pues yo creía que había dado todo de mí y me merecía el premio, pero hay veces que, pues quieras o no, entre que la mesa se lleva con algún delegado y lo favorece, o a veces por ser de que externos, de repente algunos campus, pues se ven un poco imparciales con ese tipo de cosas, entonces no dan los premios como no dejamos debería de ser ser. humanos, ¿no? Ajá, Exacto, exacto. ajá. Entonces, pues aprendí eso, o sea, aprendí a hacer como las cosas más por mí, más que por recibir un premio. Bien. Y por el aprendizaje que me llevaba yo, por la experiencia, por todo lo increíble que saco de cada modelo. La verdad es que
por más cansada que salga de cada modelo, salgo muy feliz, algo muy, o sea, sí, muy emocionada de haber vivido lo que acabo de vivir. Y ese fue mi crecimiento personal y más hacia el lado académico fue pensar rápido, o sea, como entre multitask y pensar rápido, porque como menciona Mauricio, el foro de ganadores es bastante exigente. Si te dirigen la palabra en inglés, tienes que contestar en inglés. Si te la dirigen en español. Entonces, si te equivocas, te trabas, te sientan y perdiste tu oportunidad de participar y pues como son puros ganadores, ya te robó el punto a alguien más. Entonces, el estar constantemente procesando información y desarrollando la habilidad para sacar un buen argumento que de verdad te vaya a identificar de los demás, se me hace que es de los aprendizajes académicos más grandes que me ha dejado, aparte de cómo investigar, o sea, porque sí, con el internet y la inteligencia artificial será muy fácil buscar las cosas, pero al final del día no es lo mismo, o sea, el saber investigar y redactar un papel de posición también se me ha hecho un aprendizaje muy importante. Claro. El día de mañana, Mónica, 24 de octubre, ¿qué va a ocurrir en el TEC? Día 24 de octubre, pues va a haber esta conmemoración de los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas. Va a haber una feria de países en el que diferentes grupos de estudiantes van a representar a diferentes países, van a ser sus portavoces. Más allá de promover un estereotipo, va a haber un acercamiento hacia los ciudadanos, hacia la identidad de el país para generar ventana a conocer a diferentes delegaciones. Entonces, pues va a ser una fiesta de países prácticamente en el que pues vamos a estar permeando los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas. Pues mucha suerte con eso, con todas las actividades que vienen, con su carrera en general. Las puertas de esta cabina, de este medio de comunicación están abiertas para ustedes ahorita. Gracias. Y en lo que venga, que estoy seguro que va a ser cosas muy, muy buenas. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Norali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia, el Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.